Bien, ok. Entonces, una serie de tiempo, como les decía, es una colección de variables aleatorias que podemos escribirlas como una colección que es x1, x2, x3, xt, una t mayúscula la que sea, ¿sí? Podemos decir que esto es una serie de tiempo porque es un montón de puntos observados a lo largo del tiempo. Cada uno de ellos podríamos decir que incluso podríamos resumirlo todavía bajo ciertas notaciones. Podríamos decir que la serie de tiempo puede ser denotada como un x índice t, donde t es igual a 1, 2, hasta t mayúscula. Esa es una forma de verlo. Podríamos pensarlo de cualquier otra manera también. Déjenme insertar aquí un espacio que voy a necesitar. Aquí voy a necesitar más espacio. Tal vez un poco más de espacio. Exacto, listo. Ok, entonces una serie de tiempo es en sí, como les decía, un conjunto de observaciones a lo largo del tiempo de una variable aleatoria. Entonces podemos simbolizarla así, podemos simbolizarla incluso ponerle llaves y decir es una serie, bajo el concepto matemático puro. Una serie normalmente la simbolizamos como un objeto dentro de llaves y lo indexamos, ¿no? Decimos desde t igual a 1 hasta infinito. Si quisiéramos otro tipo de notación, podríamos decir es un xt desde t igual a 1 hasta una t. Vamos a dejarlo hasta una t acotada. Entonces, en general, esto es notación solamente. Entonces, una serie de tiempo puede ser esto. Una forma más formal de decir qué es una serie de tiempo, es decir, que en realidad una serie de tiempo es una colección de variables aleatorias, observadas en un momento específico del tiempo. Entonces, yo lo voy a denotar de esta manera. Voy a decir que una serie de tiempo es una observación de una variable aleatoria que se llama x, la cual voy a observar la posibilidad 1. Entonces, es decir, observo la variable aleatoria en el momento 1, una de sus múltiples posibilidades, y la posibilidad es la posibilidad 1. Luego observo a la variable aleatoria en el momento 2, también con la posibilidad 1, que pudo tomar en el momento 2. Luego así hasta x3 igual a posición 1, y me podría seguir así para todos. Con ese supraíndice que estoy poniendo ahí, lo que quiero denotar es una variable aleatoria que puede tomar múltiples valores. Sin embargo, cuando observamos una serie de tiempo, observamos uno de sus múltiples valores. Siempre estamos pensando en términos de variables aleatorias. Ahora, a toda la colección de variables aleatorias que estoy escribiendo acá, hasta xt, supraíndice 1, podría yo seguir con una colección hacia abajo y decir, bueno, la colección entonces, esto es uno de sus múltiples casos, el camino 1, por decirlo de una manera. Entonces, el camino 1 o la realización 1 es esto que estoy observando. Sin embargo, la variable aleatoria también puedo tomar la realización 2. Entonces, en cuyo caso fue x1, pero para la realización 2, luego x2, pero para la realización 2, y así sucesivamente hasta xt para la realización 2. Entonces, son variables aleatorias que pueden tuplar múltiples valores de realización. Piénsenlo de esta manera. Cuando ustedes lanzan un volado, una posible realización es que en su primer lanzamiento les sale águila. En el segundo lanzamiento le sale otra vez águila. Así sucesivamente, a lo mejor le salió en todos los momentos, le salió águila. Ese es uno de sus múltiples realizaciones. A alguien más le pudo haber salido que en el primer lanzamiento le salía sol. A alguien más le salió en el primer lanzamiento también águila. Sin embargo, tomó una trayectoria diferente. ¿Sí? Entonces, el concepto de serie de tiempo habla de eso. Es una variable aleatoria observada en un tiempo para una realización específica. Entonces, yo podría seguir esta colección hacia abajo sin ningún problema y decir que, bueno, la colección se puede extender
hasta un caso que voy a denominar X1, supraíndice J, X2, supraíndice J, puntitos hasta XT, supraíndice J. Donde J lo voy a pensar que puede tomar cualquier valor de los enteros. Entonces, en realidad lo que estoy observando cuando veo series de tiempo son realizaciones de variables aleatorias. A cualquiera de estas realizaciones que tengo aquí, ya sea que sea esta realización, o que sea esta realización, o que sea esta realización, a cualquiera de ellas le digo proceso estocástico. Entonces, una serie de tiempo, en estricto sentido, es un proceso estocástico, y que es la acumulación de un conjunto de variables aleatorias, todas asumiendo una realización observada, de las múltiples realizaciones que pueden haber ocurrido. Entonces, en general, siempre pensemos, cuando hablemos de una serie de tiempo, pensemos en un proceso estocástico, del cual tomamos una observación posible, una realización, un camino posible de esas realizaciones. En el ejemplo de hoy, que quiero dejar al final de la clase, voy a ilustrar esta situación. Entonces, de esta manera puedo llegar a la notación que describí arriba. Déjenme introducir otro espacio aquí que necesito. Entonces, de esta manera lo voy a decir que voy a denotar a la serie de tiempo simplemente con cualquiera de estas dos notaciones. Voy a decir que la serie de tiempo la voy a anotar como X1, X2, así, entre llaves. O voy a decir simplemente la voy a listar. X1, X2, hasta XT. Lo voy a hacer indistintamente. Indistintamente voy a hacerlo con llaves o indistintamente lo voy a hacer simplemente listándolo. Pero cuando yo lo enuncie de esta manera, ustedes deberán entender que es una serie de tiempo y que en general es un proceso estocástico. Ahora bien, este proceso estocástico está descrito por sus momentos, que es básicamente lo que más nos interesa de un proceso estocástico. Entender cuáles son sus momentos. Entonces voy a definir sus momentos de este proceso estocástico, que es en realidad una serie de tiempo. Voy a empezar con los momentos digamos que el más básico de ellos, que es la media, o el valor esperado. Y voy a decir que el valor esperado de cualquier serie de tiempo lo voy a denotar como E de XT. O en general, para todos los para cualquiera de las observaciones en la serie de tiempo, lo voy a escribir como un vector que va a contener en cada una de sus entradas el valor esperado de cada una de las series, de cada una de las observaciones de la serie. Voy a tener a X1, el valor esperado de X2, y así hasta el valor esperado de XT. Entonces, ya sea que lo vea por su vía individual, o lo vea por su vía vectorial, cualquiera de los dos caminos es similar en términos de la notación que voy a ocupar durante el curso. Bien, entonces ese es el primer momento. El segundo momento es la varianza. Bueno, más que segundo momento el segundo momento es la varianza que está definido por la siguiente característica que voy a escribir. La varianza la voy a definir de esta manera. Si ustedes se acuerdan, la varianza simplemente es la varianza de cualquier variable aleatoria. Bueno, voy a utilizar completamente la palabra var para definir varianza. Y va a ser la varianza de la variable aleatoria XT. Va a ser igual, de acuerdo a la definición de varianza, es el valor esperado de ¿quién? De la variable aleatoria, menos el valor esperado de la variable aleatoria al cuadrado. ¿Sí? Esto es la varianza. Bien, esto va a ser válido, lo que acabo de decir, tanto la media o valor esperado como la varianza va a ser válido para cualquier valor de t igual a 1, 2, hasta t.
Podemos empezar incluso en 0. No tendría yo un problema. Podríamos empezar en 0, ¿sí? Si fuera el caso. Entonces, empecémoslo en 0 para no generar ruido, porque probablemente alguno de ustedes se preguntará que si es válido empezar en 0. Sí, sí es válido empezar en 0. Bien, entonces ya tengo la media o valor esperado y la varianza. Y me falta entonces la covarianza. Y la covarianza la voy a definir de la siguiente manera. La covarianza va a ser la covarianza que existe entre dos variables aleatorias, xt y xs. Va a ser igual a el valor esperado de ¿quién? De xt menos el valor esperado de xt. Todo esto que multiplica a ¿quién? A xs menos el valor esperado de xs. Por alguna razón no pinta aquí. Listo. XS. Cerramos el paréntesis y el bracket. Bien. Entonces, esto es la covarianza. Esto va a ser la covarianza para cualquier t distinto de S. ¿Sí? Entonces, como podemos interpretar la covarianza, es cuánta de la información que se desvía de la media, en el caso de xt, observen eso. O sea, es cuánta de la información que está en la variable en el momento t se desvía de su promedio o del valor esperado que esperábamos. Por ejemplo, piénsenlo así, ¿cuánta de la inflación observada se desvía de la inflación esperada? Tiene correlación con la desviación en otro momento igual, de la misma variable. ¿Sí? Entonces, la covarianza es eso, ¿no? Es la covariabilidad. O sea, cuando hablamos de varianza, hablamos de variabilidad. Cuando hablamos de covarianza, hablamos de covariabilidad. Entonces, ¿cuánta de esa covariabilidad existe? ¿Qué tan fuerte es esa covariabilidad? En términos genéricos, todavía no pongo magnitud en este caso. Más adelante lo voy a hacer, pero en este momento todavía no. Entonces, déjenme poner aquí un poco más de espacio. Bien, entonces, al final del día también, incluso voy a hacer un poquito más laxo. Voy a decir que esta covarianza no solo es para un t distinto de ese, sino incluso lo voy a hacer así más sencillo, voy a decir, para cualquier t menor que ese. ¿Por qué? Porque esta covarianza va a ser simétrica. Por ejemplo, yo puedo medir la covarianza que existe con el par 1, 2, es decir, con la variable en el momento 1 y la variable en el momento 2, que va a ser igual a tomar la covarianza que existe en el momento 2 con el momento 1. ¿Sí? Entonces, por simplicidad, me voy a tomar solamente los casos en los que t es menor que s, porque yo sé que esto es simétrico. Al final del día, lo que yo voy a llegar es a que, dada esa condición de simetría, voy a llegar a que la varianza es como describo en esta imagen que está aquí. Déjenme hacerla un poquito más grande. Al final del día, yo puedo construir una matriz de varianzas y covarianzas, en la cual en la parte diagonal voy a tener las varianzas. Entonces voy a marcarlas. Aquí tengo la varianza de 1, tengo la varianza de x2, así hasta la varianza de xt. Y luego, en los puntos fuera de la diagonal, voy a tener todas las covarianzas. Entonces, tengo la covarianza de x1 con x2 y tengo la covarianza de x2 con x1. Entonces, solo necesito determinar una de las dos para poder entender el problema. Y así me voy con cada una de las covarianzas. x1 hasta xt y x2 con xt, que aquí tendría su respectivo equivalente y su respectivo equivalente en el caso del extremo de la esquina superior derecha. Esa matriz de covarianzas la puedo resumir como estoy mostrando en esta última parte. Entonces, lo que estoy diciendo es simplemente una matriz de varianzas que en la diagonal tiene la varianza de la variable aleatoria en el momento 1
la varianza de la variable en el momento 2 y la varianza de la variable en el momento t. Noten una sutileza en este momento. En este momento no estoy imponiendo ninguna restricción sobre la varianza. Lo voy a hacer más adelante. Entonces, no pierdan de vista esto. Entonces, la varianza es, estoy dejando que sea el valor que sea y como quiera ser. También la covarianza. La única restricción que estoy poniendo, de hecho no es restricción, es más o menos intuitivo. Es decir, la covarianza que exista entre 1 y 2 debe ser igual a la covarianza que existe entre 2 y 1. Simplemente estoy comparando el momento 1 con el 2 o el 2 con el 1, como había descrito unas líneas arriba. ¿Sí? Entonces, dicho eso, si ustedes cuentan cuántos elementos, cuántas covarianzas necesitan calcular, solamente implica contar todos los elementos de cualquiera de las partes, a la diagonal superior o la diagonal inferior de esta matriz. En general van a encontrar que las covarianzas, el número total de covarianzas, va a ser no quiero pintar esto. Bueno, el número total de covarianzas va a ser igual a t por t menos 1 entre 2. ¿Sí? Que es equivalente a la suma de Gauss, ¿no? El número de los primeros n elementos, en este caso la suma de los primeros t elementos. Es la misma lógica. De esa manera pueden contar cuántos elementos hay en esa diagonal. Bien. Dicho eso, entonces vamos a entrar ahora a un concepto que se conoce como ergodicidad. ¿Qué es lo que debo de entender como ergodicidad? Ergodicidad se debe de entender como una propiedad de consistencia, en estricto sentido. De consistencia. ¿Qué significa consistencia? Si ustedes se remiten al concepto más básico de consistencia, es un comportamiento que ocurre consistentemente, sin, digamos, los individuos se comportan de forma consistente a lo largo del tiempo. Entonces, esa es la propiedad que queremos capturar con ergodicidad. ¿Cuál es la condición consistente de la serie? ¿Cuál es la característica que se mantiene a lo largo del tiempo de la serie? Y esas son dos características las que me van a preocupar en este caso, que acabo de definir arriba, que tienen que ver con el valor esperado y con la varianza. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir que en este caso, voy a decir que ergodicidad, déjenme intentar un poquito más despacio aquí, voy a necesitar más. Sí, creo que ya con esto, un poco más despacio. Ergodicidad va a ser lo siguiente. Voy a decir que ergodicidad va a estar relacionado con el valor esperado. Voy a decir que el valor esperado de una variable xt va a ser igual a mu t y que voy a denotar simplemente como mu. Y ahorita les digo por qué. Y la varianza va a ser de xt va a ser igual a sigma cuadrado de x. ¿Sí? Ahora bien, ¿a qué me estoy refiriendo con ergodicidad concretamente? Concretamente con ergodicidad me estoy refiriendo a esta propiedad. A la propiedad de que en el límite, cuando la serie de tiempo ha recorrido mucha trayectoria, es decir, en el límite, cuando t tiende a infinito, déjenme borrar esto. Cuando t tiende a infinito, del valor esperado de esta cosa que va a ser 1 sobre t, de la suma desde t igual a 1 hasta t de xt menos mu, todo esto al cuadrado es igual a 0. ¿Alguno de ustedes identifica qué es esta expresión que estoy subrayando en amarillo? Es la varianza, ¿no? No, no es la varianza. Se parece, pero no es.
es el error cuadrático medio. ¿Sí lo ven? Es la desviación. ¿No, profe? Exacto, es la suma de los... Quedar, ¿no? Cero. Pero fíjate cuál suma de los errores. Lo que estoy diciendo es el promedio de los errores, porque eso es lo que estoy diciendo. Estoy tomando la variable aleatoria en el momento t y le estoy quitando la media. Y luego sumo todo eso y lo promedio, porque lo divido entre t. ¿Sí? Entonces sumo todo y lo divido entre t, por eso está este componente que está aquí, 1 entre t. Y todo eso lo elevo al cuadrado. Entonces lo que tengo es como el error promedio o error cuadrático medio. Por eso le pongo en medio, ¿no? Error cuadrático medio. Entonces el error cuadrático medio tiende a ser 0 a medida que t es muy grande. Entonces lo que estoy diciendo en estricto sentido es que las series que cumplen con ser ergódicas en medio, es que a medida que el tiempo transcurre hacia infinito, o cuanto más largo es el tiempo transcurrido, esa serie va a converger a la media. Eso es lo que estoy diciendo. Básicamente. ¿Sí? Bien. Ahora bien, entonces esto es ergódico en medio. Entonces por eso les decía, supongamos que existe un valor medio de la serie que se denota como mu, que está aquí arriba. Entonces va a ser ergódica en media la serie siempre que el error cuadrático medio tienda a 0 a medida que t es muy grande. De forma similar voy a decir algo para la varianza. Para la varianza voy a decir que el límite, cuando t tiende a infinito, del valor esperado, ¿de quién? Igual del promedio, va a ser 1 sobre t, de la suma desde t igual a 1 hasta t, ¿de quién? Ahora, si esto es xt menos la media al cuadrado menos sigma cuadrado x. Todo esto cuadrado igual a 0. Quien me había dicho que el anterior era la varianza, casi era la varianza, ¿no? Esto es, ¿por qué? Porque aquí casi lo tengo, ¿no? Casi es la varianza lo que tengo acá, que voy a subrayar en amarillo. ¿Sí? Entonces, lo que tengo aquí es una aproximación de la varianza, que le estoy quitando la varianza verdadera. Entonces, lo que estoy aquí tomando es como el error cuadrático, el error de la varianza media, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, tengo dos características de la serie. Entonces, voy a decir, como yo lo resumo en este momento, es, las series son ergódicas en media, siempre que a largo plazo la serie converge a la media. Las series son ergódicas en varianza, siempre que a largo plazo la varianza de la serie converge a la verdadera varianza del proceso subyacente. Entonces, piénselo de esta manera. Siempre que ustedes piensan una serie que va a seguir una trayectoria, por ejemplo, siempre la inflación es el mejor ejemplo en estos casos. La inflación, si las cosas son, si los objetivos de política monetaria se cumplen siempre, entonces la serie en promedio de la serie de la inflación va a estar alrededor de 3. ¿Sí? Entonces, a medida que transcurre el tiempo, la serie va a converger a 3, suponiendo que eso es cierto siempre, ¿no? En varianza no es tan claro porque no hay un objetivo claro sobre cuál es la dimensión de la varianza de la inflación. Ahí no hay un ejemplo muy claro que ver. Probablemente los rendimientos de la bolsa deberían de converger al promedio de crecimiento de alguna bolsa de comparación o algún conjunto de activos. También podría ser interesante pensarlo así. Bien, ¿dudas hasta aquí, hasta ergodicidad? Todo bien, profe, gracias. Yo sí tengo duda, pero Sí, dime. ¿puedes repetir lo de la varianza de la convergencia? O sea, la varianza de la serie tiene que convergir con la varianza como del sistema o con qué. Sí, con la varianza del proceso subyacente. Es decir, ¿te acuerdas cuando yo describí series de tiempo? Yo dije, las series de tiempo son variables aleatorias observadas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces,
si son variables aleatorias, en estricto sentido estoy asumiendo que existe un proceso generador de datos detrás. Es decir, hay una función de densidad detrás. Entonces, de esa función de densidad, uno puede tomar la varianza y entonces puede pensar que la serie de tiempo debe de converger a la varianza de la función de densidad que está asociada a las variables aleatorias. Piénsalo de esta manera. Si suponte que estás observando una serie de tiempo de una variable aleatoria normal. Entonces, si tu normal, piénsalo, es una normal estándar con media 0 y varianza 1. Entonces, si tú observas una serie de tiempo que proviene de una normal, va a ser ergódica en media, pero la media va a ser 0. Y va a ser ergódica en varianza, pero la varianza va a ser 1. ¿Sí? Entonces aquí te preguntas por el proceso subyacente. Si te das cuenta, yo arriba no dije específicamente una función de distribución. Simplemente lo que estoy diciendo es, si existe una función de distribución subyacente, de la cual podamos tomar una varianza, entonces el proceso es ergódico siempre que podemos observar que la serie de tiempo, la varianza de la serie converge a la varianza del proceso subyacente. A eso me refiero. ¿Sí quedó claro o confundí más? Sí, no, ya. Muchas gracias. Vale, buenísimo. Ok, bien. Dicho el concepto de ergodicidad, espero que ahora sea más claro porque es un concepto de consistencia. Es un concepto de consistencia porque lo que estoy analizando aquí es qué tan consistente es el resultado conforme el tiempo transcurre. ¿Sí? Entonces, por eso se le dice una propiedad de consistencia a la ergodicidad. Ahora, relacionado con la ergodicidad, hay un concepto que es muy utilizado en series de tiempo que se denomina estacionariedad. ¿Sí? No estacionalidad. Esto es estacionariedad. Son diferentes. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Estacionalidad son características que observamos en las series que ocurren recurrentemente cada cierto tiempo. Por ejemplo, es estacional que el pescado se vuelve más caro en Semana Santa, porque hay más demanda. Es estacional que los precios de los útiles escolares son más caros en agosto porque es el momento en que se compran, los padres de familia compran útiles escolares. Eso es ser estacional. Estacionario es otra característica. Estacionario es una característica de comportamiento de la serie. Voy a enunciar la definición y ahorita trato de ilustrarla con un ejemplo. Bueno, más que con un ejemplo, con un ejemplo, bueno, con una ilustración más gráfica. Entonces, esta es la definición de estacionariedad. Entonces, estacionariedad, voy a decir que hay varios tipos de estacionariedad. Entonces, estacionariedad en media, estacionariedad en varianza, estacionariedad en covarianza y estacionariedad débil. Yo en general voy a trabajar con el concepto de estacionariedad débil. ¿Sí? La cual es una estacionariedad en varianza que voy a describir de la siguiente manera. Entonces, solamente leamos un poquitito la definición. Estacionariedad en media quiere decir que el proceso estocástico converge a que el valor esperado es constante, es una mu. Y la varianza también lo es constante. ¿Sí? Simplemente estas dos características. Estacionariedad en covarianza, no voy a entrar mucho al análisis ahorita, lo voy a hacer más adelante en un ejemplo, pero es cuando existe alguna propiedad de que la covarianza entre las variables solo depende de la distancia que tenga el punto con la distancia que tengan los dos puntos que estoy comparando. Quiero ilustrarlo de esta manera. Espero que se entienda mejor con el siguiente ejemplo que voy a hacer. Bien. Yo digo que una serie es estacionaria si lo pensamos de la siguiente manera. Piensen en el siguiente ejemplo. Piensen que están dibujando una serie de tiempo, la cual tienen un eje donde tienen el tiempo y aquí tienen otro eje donde van a graficar el valor de la serie de tiempo. Entonces esto es el valor de xt.
Entonces, una serie es estacionaria siempre que pueden dibujarlas y se pueden ver de esta manera. Voy a exagerar un poquito, pero siempre que se pueden ver de esta manera. Se pueden ver que están oscilando alrededor de un valor. ¿Y cuál es ese valor alrededor del cual están oscilando? Es la media. Siempre que ustedes ven procesos de esta manera, pueden decir que son estacionarios. Ahora bien, ¿son estacionarios en media? Sí, porque oscilan alrededor de la media. ¿Son estacionarios en varianza? Eso implicaría que la varianza es constante a lo largo del tiempo. Entonces, más o menos eso es cierto porque las distancias que existen entre los picos respecto de la línea verde son más o menos iguales en todos los casos, más o menos en los casos extremos, en los casos que se desvían, y al final la varianza, como es una acumulación de desviaciones, yo quiero decir que es estacionario siempre que puedo tomar un pedazo, pues es decir, supónganse que toman este pedazo que está aquí y hasta este pedazo que está aquí, es decir, analizan este cuadro azul de la serie. Si ustedes toman la varianza en este cuadro azul y lo comparan con la varianza con cualquier otro cuadro, siempre la varianza va a ser la misma. Entonces vamos a decir que la varianza aquí va a ser igual a la varianza aquí. Entonces esto es estacionario, es decir, que la varianza es constante a lo largo del tiempo. ¿Sí? A eso me refiero con estacionariedad. Entonces, la estacionariedad es un concepto, es una propiedad que voy a asumir como cierta en esta primera parte del curso. Todo lo que voy a analizar en las siguientes clases, al menos de aquí hasta un mes, tal vez un poquito más, es asumiendo que las series son estacionarias. Ese supuesto lo voy a romper tal vez más adelante, pero bajo otras condiciones. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta aquí? O sea, No, nada, todo bien. hay que checar la varianza en dos momentos de la serie. Más que en dos momentos es comparar la varianza de la serie en cualquier punto. En cualquier punto que tú te tomes de la serie, la varianza es la misma. Eso es lo que trato de decir. Más que en dos puntos específicos. O sea, Simplemente, ¿sí? Sí te escucho. disculpe, o sea, como podríamos usar un test de Chow o algo parecido que saque que la varianza es igual en dos periodos y con eso comprobaríamos la estacionalidad. En este momento, vamos a pensarlo así. En este momento, en estricto sentido, no les he dado herramientas para decir cuándo la serie es estacionaria o no. Tú te estás haciendo una pregunta muy interesante. La pregunta que tú te estás haciendo es, bueno, si el supuesto es que la serie es estacionaria, entonces me deberías dar una prueba para determinar cuándo las series son estacionarias. Eso es lo que me imagino que tienes en este momento en tu cabeza, ¿no? Si es que no me equivoco. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, exacto. Bien. En este momento no. En este momento vamos construyendo la teoría de series de tiempo. Entonces, en este punto es un acto de fe. Es como ir a la iglesia. En este momento vamos a creer en las series estacionarias. No tenemos herramientas para identificar cuándo son estacionarias y cuándo no. En este momento solo vamos a decir, supongamos que existen las series estacionarias. Y esas series estacionarias tienen las características que voy a estar analizando durante el siguiente mes. Luego de ese mes voy a romper el supuesto y entonces ya le voy a incorporar pruebas para determinar cuándo las series son estacionarias o no. Una de esas pruebas podría ser la que tú propones, un test de Chow, en la que veamos si la varianza es igual o no a lo largo del tiempo. Vamos a ver otras pruebas que son un poquitito más fuertes que esta. Más sólidas, no más que más fuertes. ¿Sí? Vale. ¿Más dudas hasta aquí? Gracias, profe. Ok. Vale, buenísimo. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo. Pero para poner el ejemplo quiero contextualizar algunas cosas en este momento. Entonces, veamos un ejemplo, ¿no? El ejemplo es el siguiente. Entonces, vamos a hacer una serie vamos a tomar una serie de elementos que hemos descrito anteriormente. Supongan una serie de tiempo, U de t, que es si t igual a 0 hasta t, ya sea que la simbolice así,
o que la simbolice simplemente así como U de t, o que la simbolice como U, vamos a empezar U0, U1, U2, hasta UT. Con cualquiera de estas tres notaciones que están aquí, con cualquiera de ellas está bien que ustedes piensen. Entonces, tenemos una serie de tiempo descrita por una variable aleatoria U, que tiene las siguientes características. Sus características son las siguientes: que el valor esperado de U de t es igual a 0 para todo t. Para todo t, el valor esperado de la variable aleatoria es 0. Luego, la varianza de U de t, supongan que está descrita por lo siguiente. Bueno, siguiendo la definición, es el valor esperado de ¿quién? De U de t menos la media al cuadrado. O el valor esperado de U de t menos el valor esperado de U de t, como quieran verlo, al cuadrado. Ahora bien, ¿cuál es el valor esperado de U de t? Habíamos dicho que es 0. Entonces esto se vuelve igual al valor esperado de U de t al cuadrado, pero perdón, el cuadrado va adentro. Aquí me equivoqué. Aquí, esto va así. Cuadrado. Ahora sí, el valor esperado de U cuadrado. Y voy a decir que esto es una constante sigma cuadrado para todo t. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que este proceso es estacionario en media y en varianza. ¿Sí? La varianza es la misma para cualquier momento del tiempo. Ahora bien, entonces este es un proceso estacionario. Lo voy a hacer puramente aleatorio. Entonces, voy a entrar ahora a un subconjunto de los procesos estacionarios. Dentro de los procesos estacionarios hay un subconjunto que se les denomina procesos puramente aleatorios. Esos procesos puramente aleatorios tienen la siguiente característica adicional, y es que la covarianza de U de S con U de T es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo pasa esto? ¿Cuándo pasa que la covarianza de U de S con U de T es igual a 0? Con las caminatas aleatorias. El ejemplo más clásico es la caminata del borracho. ¿Sí? Es decir, caminas del lado izquierdo al lado derecho, aleatoriamente. No existe correlación con el paso anterior o con el paso posterior. A eso me refiero con que la covarianza es igual a 0. Más propiamente, o como ustedes podrán encontrarlo en un libro de texto, lo que estoy diciendo aquí es que la historia no le importa al proceso. ¿Sí? Entonces, en estos casos son para todo S distinto de T. Esto es cierto, entonces la historia no le importa a este amigo. Entonces, dentro de los procesos estacionarios están los puramente aleatorios que cumplen con esta propiedad que estoy subrayando aquí. ¿Sí? Entonces, voy a decir que quiero un proceso de este estilo. Bien. Ahora, lo voy a complicar un poquitito más. Voy a decir, supongamos que tengo un proceso que es puramente aleatorio. Ahora bien, voy a construir ahora una serie que va a ser XT y que va a estar definida por la siguiente cosa. Abro una llave aquí y va a ser U0 cuando t es igual a 0. Entonces tiene una condición inicial en U0. Y va a ser xt menos 1 más u de t para los casos en que t sea igual a 1, 2, hasta el que sea. Es decir, la serie de tiempo va a tomar el valor inicial en el momento 0. Pero en el segundo momento, o a partir del primer momento, perdón, va a ser
va a empezar a acumular los valores anteriores. En estricto sentido, esta nueva serie la podría yo escribir como xt es igual a la suma desde j igual a 0 hasta donde yo vaya, en este momento hasta el momento t, de u de j. Entonces, lo que tengo es xt, la acabo de formular como la suma de variables aleatorias que son caminos aleatorios. Es decir, tengo una variable u que es un proceso puramente aleatorio, que tiene media cero, varianza constante y que no existe correlación entre sus puntos. Es decir, la historia no le importa. Ahora, voy a construir una serie con eso. Y la serie que construyo es la suma de todos los eventos observados. Entonces voy a acumular todos los eventos observados y esa acumulación la voy a denominar xt, una nueva serie de tiempo. Ahora bien, una pregunta que me puedo hacer aquí es, ¿xt es estacionaria? Fíjense, u de t sí es estacionaria, porque así lo definí. La pregunta que ahora me hago es, ¿eso implica que la suma de variables aleatorias estacionarias es estacionaria? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí es o que no es? ¿Ideas? ¿A alguien se le ocurre? O sea, per se decimos que xt es estacionaria. No, estamos diciendo que u de t es estacional. U es estacional. Ahora, la suma de variables aleatorias u estacionarias, ¿es estacionaria? Sí. No, ya no es estacionaria, ¿Por qué? porque la condición era que la media y la varianza fueran constantes, pero ya no serían constantes. La media cambiaría, al igual que la varianza. Casi. Solo la varianza cambiaría. La media sí seguiría siendo cero. Lo vemos si quieres. Lo analizamos con calma. Vean. Piénsenlo de esta manera. Pero es muy buena observación. Muchas gracias. Fíjense. Entonces, tomemos el valor esperado de xt. El valor esperado de xt es igual al valor esperado de quien de la suma desde j igual a 0 hasta t de u de t. Ahora bien, el valor esperado es un operador lineal. Abre sumas y saca escalares. Entonces va a abrir esta suma. Entonces esto va a ser igual a la suma desde j igual a 0 hasta t del valor esperado de u de t. Perdón, de u de j. Era uj, perdón. uj. ¿Y cuánto es el valor esperado de u de j? 0. Ahora bien, 0 sumado, sumado hasta t veces es igual a 0. Entonces la media sigue siendo 0. Ahora, ¿cómo es la varianza? Bueno, la varianza de xt es igual a ¿qué cosa? Es igual a la varianza de ¿quién? De la suma desde j igual a 0 hasta t de u de j. Ahora bien, la varianza no es un operador lineal. ¿A qué va a ser igual la suma, la varianza de la suma de variables aleatorias? Bueno, de su curso de estadística, espero se acuerden, si no, no importa. Lo voy a enunciar. Entonces, esto va a ser igual a la suma desde j igual a 0 hasta t de la varianza de u de j. Digo mal, es horrible esto. De la varianza de u de j más 2 veces la suma desde las j distintos de k de las covarianzas que existan entre u de j, u de k. Entonces, la varianza, la suma de la varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas individuales
más 2 veces la covarianza que existe entre las distintas variables aleatorias. Es una propiedad de estadística que, digo, no hay que profundizar más ahí, simplemente hay que recordarla ya. Ahora bien, resulta ser que la covarianza debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque yo supuse que U era un proceso puramente aleatorio. Es decir, que la covarianza entre cualquier momento J y cualquier momento K era igual a 0. Entonces, esto que está aquí va a ser 0. Entonces, esto no importa. Pero entonces analicemos aquí. Entonces, ¿cuánto es la varianza de U de J? Yo dije que la varianza de cada U de J era igual a ¿cuánto? Lo puse por aquí arriba. Dije que era igual a una constante, sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces, me voy a regresar abajo. Entonces, esto quiere decir que aquí tengo varias veces la suma de quién. Esto va a ser igual a la suma desde J igual a 0 hasta T de sigma cuadrado. O lo que es lo mismo, T veces sigma cuadrado. Entonces, mi conclusión es la siguiente. Si tengo una variable aleatoria o una serie de tiempo que es un proceso puramente aleatorio, como era U, la suma de procesos puramente aleatorios genera un proceso que no es estocástico, que no es estacionario. Es estacionario en media, pero no es estacionario en variante. ¿Sí? ¿Sale? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Vale, ok. Ahora bien, voy a llevar mi ejemplo todavía un poquito más simple. Para ahora sí, algunos dirán, ahora sí se vuelve ejemplo. Mi ejemplo es el siguiente. Piensen que U de T está descrito por el lanzamiento de una moneda. Simplemente un volado. Eso es lo que quiero decir. Entonces, U de T va a ser el lanzamiento de una moneda, va a ser un volado. Ahora bien, preguntémonos, ¿esto es una caminata aleatoria? Es decir, ¿es un proceso puramente aleatorio de lanzar una moneda? Bueno, pues preguntémonos los momentos. ¿Cuál es el valor esperado de U de T si es un lanzamiento de una moneda? Bueno, pues como es una variable aleatoria discreta que solo toma el valor de 0 y 1 porque el volado lo pierdo o lo gano, es decir, si le atino a la moneda lo que va a caer, entonces me gano la moneda. Si no le atino, entonces la pierdo. Entonces puedo pensarlo como un proceso 0 y 1. Entonces la probabilidad de que yo gane el volado es 1 medio por 1 más 1 medio por perder, que es por 0. ¿No es menos 1? Bueno, perdón, menos 1. Sí, porque perdí en realidad. Déjenme borrar esto. Aquí estoy. Lo voy a plantear de otra manera. Entonces, va a ser 1 medio por perder, menos 1. Más 1 medio por ganar, que va a ser 1. Entonces, es 1 medio por menos 1 más 1 medio por 1. Eso va a ser exactamente igual a 0. Entonces, el valor esperado de un lanzamiento de una moneda es 0. ¿Cuál es la varianza? La varianza de este amigo va a ser la siguiente. La varianza de U de T va a ser igual a lo siguiente. La varianza va a ser igual a tomar, ¿qué cosa? A tomar el valor esperado de la variable U de T menos su media, la media 0, todo eso al cuadrado. Entonces esto se vuelve el valor esperado de U de T al cuadrado. Pero como este amigo es un
Es una variable aleatoria discreta, entonces igual. Entonces esto es 1/2 por el valor por U, por haber perdido. Y por haber perdido es menos 1 al cuadrado. Más 1/2 por haber ganado, que es 1 al cuadrado. Y esto es igual entonces. El primero va a ser 1/2 por menos 1 al cuadrado va a ser 1 más 1/2. Entonces esto es igual a 1. ¿Sí? La covarianza la puedo escribir, sin embargo no quiero invertirle más tiempo ahí, pero la covarianza es más o menos intuitiva. ¿Cuál es la covarianza de un volado? Es decir, ¿cuánta variabilidad asociada con el primer volado existe con el segundo? O dicho de otra manera, ¿le importa a un volado la historia? Es decir, ¿le importa la trayectoria que haya seguido al volado? O dicho de otra manera, más estadístico. ¿Los volados son eventos independientes cada vez que los realizo? La respuesta debe ser sí. Es decir, si yo gano el primer volado, eso no va a afectar en que yo gane el segundo o pierda el segundo. Entonces, ¿cuál es la covarianza entre los distintos volados? Debe ser exactamente 0. No hay relación entre los distintos volados. ¿Vale? Ok. Bien. Entonces, ya planteé mi ejemplo. Mi ejemplo va a ser volados. Entonces, vamos a simular volados. Y vamos a simularlos y vamos a utilizar la propiedad que acabo de escribir anteriormente, que fue que si tengo una variable, un proceso puramente aleatorio, como un lanzamiento de una moneda, ¿cómo es que este proceso puramente aleatorio? Yo ya les demostré que este proceso, cuando lo sumo, genera un proceso que no es estacionario. Entonces vamos a ilustrar. Ok. Entonces, vayamos a R. En R voy a trabajar con clase 2. ¿Sí? Entonces dejo de compartir esta pantalla y nos vamos a ver. A ver, vamos a ver. Bien, listo. Entonces ahora, si nos vamos a R, ¿dónde tengo mi R? Aquí está. Y entonces voy a trabajar con clase 2. Entonces, ¿todos tienen clase 2 ya abierto? ¿O descargado al menos en sus máquinas? Sí. Perfecto. Ok. Vamos a trabajar entonces con clase 2. Clase 2. Entonces, como siempre, clase 2, como todas las clases que van a ver en el Git, entonces, todas tienen un encabezado y es más o menos el mismo. Yo voy a ocupar dos bibliotecas, ggplot, que es la biblioteca para graficar, y dplyr, que es una serie de herramientas que me sirven para hacer algunos cálculos que voy a hacer a continuación. Entonces, lo primero que les pido es que cambien la ruta de trabajo. En este caso sí va a ser muy importante que tengan la ruta de trabajo donde tienen sus archivos. Vamos a necesitar tener en este momento en la ruta de trabajo el archivo que se llama caminata. Entonces lo voy a abrir, que se llama caminata. ¿Sí? También lo vamos a necesitar que lo tengan disponible en la misma carpeta donde hayan colocado en este directorio. ¿Sí? Entonces voy a empezar. Entonces ejecuto primero ggplot, dplyr, luego establezco mi ruta de trabajo, le pregunto por la ruta de trabajo, y la ruta de trabajo es esa que acabo de definir. Entonces mi ejemplo es el que les acabo de describir. Entonces supongamos un proceso aleatorio que tiene media 0 y que tiene una varianza constante. En este caso, como vamos a simular volados, la varianza ya vimos que es 1, entonces sigma cuadrado va a ser igual a 1. Y que la covarianza es igual a 0. Entonces son las tres características para simular un proceso puramente aleatorio. Ahora, voy a utilizar una función que se llama rnorm. Si no sabemos qué es rnorm, pues le preguntamos al software, ¿no? Entonces yo le estoy preguntando con R, le estoy preguntando por los argumentos.
Me dice que los argumentos de error norm, me dice necesito un n, un número n que debe ser un número natural. Le tengo que indicar una media y una desviación estándar. Si no se las indico, lo que me está diciendo el software es que por default va a asumir que la media es 0 y que la desviación estándar es 1. Entonces, yo simplemente lo voy a hacer explícito, pero ustedes podrían modificarlo, podrían cambiar esta media y esta desviación estándar. Entonces, voy a ejecutar la función que se llama renorm y le estoy poniendo 10. renorm 10 con media 0 y desviación estándar 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta instrucción? Me va a generar 10 números aleatorios de una normal con media 0 y desviación estándar 2. O varianza 4. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, profe. Ok, vale, buenísimo. Entonces, ahora, para que sus simulaciones sean replicables, tienen que utilizar un concepto que se llama set-set, que básicamente es establecer una semilla de los números aleatorios. Cuando ustedes a lo mejor no tienen esa experiencia todavía, pero más adelante cuando estén trabajando sus tesis, o cuando estén trabajando, ojalá, espero, en la maestría, en algún paper, en algún momento o algo por el estilo, y quieran hacer simulaciones, se van a ver a veces en la necesidad de que su simulación sea replicable. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando ustedes le den su código a alguien, cuando haga la simulación de números aleatorios, le salgan los mismos números aleatorios que a ustedes. Por absurdo que parezca, eso es necesario. Entonces, en realidad, los softwares no tienen números aleatorios, simulan números aleatorios. Pero esa simulación de números aleatorios se puede establecer fija, por decirlo de una manera. Si yo activo la línea 32 y le quito el gato y le dejo esa instrucción que está ahí, lo que le estoy diciendo es, quiero que la colección de números aleatorios que tú generes tome como constante o como número raíz esa constante que está ahí, que es el 10.101. Ustedes pueden poner la constante que quieran, 1, 2, el número que se les ocurra. Simplemente esto lo hacemos para indicar que los números aleatorios que se generen a continuación van a ser siempre los mismos. No es mi caso, ¿no? En este caso yo quiero que los números aleatorios generados sean diversos. Entonces simplemente por eso voy a apagar este renglón. Pero si ustedes quisieran que siempre fueran los mismos, actívenlo. Entonces, voy a crear primero un objeto que se va a llamar ZT. Y ZT es un objeto que va a tomar números aleatorios de una normal con media 0 y varianza 2. ¿Cuántos números voy a generar? 1000 números. Y eso es ZT. Entonces aquí abajo, en mi Global Environment, tengo que ZT es un arreglo de números que va de 1 hasta 1000. Y son 1000. Entonces, si ustedes se fijan, está el 3.3 a mí. A ustedes seguramente les salió otro número. Pero, por ejemplo, si quieren dejar siempre el mismo número, voy a quitar este gato y voy a ejecutar esta línea y luego esta línea. Entonces me va a generar ese número. Si yo repito la instrucción, bueno, toda la instrucción, me va a regresar siempre el mismo número. ¿Se dan cuenta? No importa cuántas veces lo haga, siempre me da la misma colección de números aleatorios. A eso me refiero con establecer la semilla de los números aleatorios. En este caso no quiero eso. Quiero que sean los números aleatorios que salgan, no importa. Los que al software se la toque arrojar. Voy a calcular la media de ese objeto Z y me dice que la media es 0.026. Entonces noten que la media no es estrictamente 0, no obstante que yo extraje muestreo de una normal con media 0. No me dio exactamente 0. Vamos a ver la desviación estándar. Es 2.05. A ustedes seguramente les dio algún otro número. No lo sé. Ahora bien, vamos a graficar el histograma de ZT. Entonces, ZT en estricto sentido, si ustedes quieren podemos imprimir aquí ZT. Si ustedes aquí escriben Z-T, les va a imprimir todos los valores que tiene ZT, los 1000 valores que tiene ZT. Entonces, a ese le voy a hacer un histograma. Solamente para ver que de verdad se parezcan a una normal. Finalmente lo que yo hice fue extraer números aleatorios de una normal.
Entonces, no hay alguna razón por la cual el histograma no parezca de una normal. Entonces, ejecuto esta instrucción. La instrucción es muy sencilla, hist de histograma. Le digo, quiero el histograma del objeto que se llama ZT, coma. Quiero que en el título, main, por eso le estoy poniendo el título, quiero que diga histograma del proceso ZT de una normal con media 0 y desviación estándar 2. Y quiero que en el eje de las X tenga ZT y en el eje de las Y tenga frecuencia. ¿Sí? Simplemente le estoy poniendo textos a mi histograma. Lo ejecuto y me aparece mi histograma de este lado. ¿Sí? Un histograma. Parece una normal. Parece, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos guardar la gráfica? Muy sencillo. Utilizamos esta instrucción que se llama PNG y en este caso voy a guardar mi gráfica que se va a llamar G-ZT JPG y con un ancho de 900 píxeles. Y ya, en mi carpeta de trabajo debo de tener esta gráfica. Ahora bien, voy a ejecutar el histograma y cierro ahora la instrucción. Vale, para guardarlo, entonces son 3 pasos en realidad. 1, abro el objeto que se va a llamar GZ-T JPG. Con eso lo que estoy diciéndole a la máquina es quiero que en mi carpeta de trabajo crees un archivo JPG que se va a llamar GZT de 900 píxeles. Ya lo tiene abierto. Con eso es lo que estoy haciendo con la línea 45. Abre el archivo. Luego, con lo que tengo de la línea 47 a la línea 50, le estoy dando a la máquina el objeto que va a guardar en el archivo que acaba de crear. Ya lo almacena ahí y finalmente le digo, ahora cierra. Y ya cierra y almacena el archivo. Si no hago todas estas instrucciones, no se va a guardar la imagen. Simplemente se va a guardar un archivo JPG, pero con vacío. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Vale, ok. Ahora bien, generemos... Sí. Sí, o sea, ¿cuál es exactamente la función que tenemos que generar para que no quede blanco el archivo? La foto, pues, la imagen. La foto, o sea, con PNG, con esta función, abres el objeto, que va a ser un archivo JPG. Y luego con esta función, con todo este que está aquí, le das la imagen. A la máquina le dices, quiero que ese JPG que abriste, tomes este objeto que estoy dando, que es una gráfica, y la guardes en ese JPG, y finalmente cierres el archivo con esto. Y ya, te almacena la información. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Ok, buenísimo. Vale. Ahora, vamos a generar una función que va a crear un proceso de cualquier dimensión. Entonces, vamos a tratar de hacer una función que nos permita hacer una generalización del problema que estamos analizando. Entonces, las funciones tienen la siguiente estructura. Omar lo platicó un poquitito cuando vio la introducción de R. Entonces, solamente es cosa de recordar un poquitito la intuición que Omar nos dio en ese momento. Entonces, nuestro problema que tenemos es lanzar una moneda. Y queremos una función que vaya acumulando los valores de los volados. Es decir, los volados simplemente pueden ser -1 y 1. -1, perdí el volado, 1 lo gané. Entonces, quiero yo una función que vaya acumulando todos los eventos posibles del volado. ¿Sí? Entonces, supongamos que el primero lo gano, entonces tengo un peso. Vamos a pensar que los volados son ganancias o pérdidas de un peso. Entonces, el primero, supongamos, lo gano, entonces tengo un peso. El segundo, supongamos, lo pierdo, entonces mi saldo es 0. Y así me voy con todos los posibles eventos hasta acumular todo un número dado de voladas. Voy a crear una función. Esa función va a tener la siguiente estructura. Entonces va a ser una función que va a necesitar una lista de argumentos. Esa lista de argumentos puede estar vacía, ¿eh? Puede ser que no necesitemos nada, simplemente es functions y una lista de argumentos. Abrimos llave y le damos los cálculos. ¿Qué cosa va a calcular? Y le damos un return. Solamente en el caso del return, solamente es necesario si queremos que nos regrese un valor. Si queremos que calcule solamente, no es necesario el return. ¿Sí? Puede haber funciones que solamente calculan cosas o grafican. No queremos que regrese nada. Grafica
y ya. Si queremos que nos regrese un objeto, nos puede regresar una gráfica, nos puede regresar un vector, o nos puede regresar un real. Para eso ocupamos la return. Entonces puede ser opcional. Entonces la siguiente es una función que necesita dos argumentos. Entonces tiene la instrucción, tiene la estructura, ¿no? Entonces functions, abro paréntesis y le doy los argumentos de la función. Entonces la función tiene un argumento que se llama R y otro argumento que se llama time. Ahorita describimos qué es cada uno. Y abro llaves y voy a hacer cálculos. Todo esto que voy a calcular, toda esta función la voy a almacenar en un objeto que se va a llamar moneda. Entonces, R es un lenguaje orientado, que es de programación orientado a objetos. Entonces, siempre todas las cosas que creo en R se pueden guardar en objetos. Los objetos pueden ser cualquier cosa, pueden ser vectores, pueden ser imágenes, pueden ser funciones, pueden ser data frames. En este caso es una función. El objeto que estoy almacenando se llama moneda y va a contener una función. Entonces, la función necesita dos argumentos. Entonces, aquí abajo defino qué es cada uno. R es el conjunto de donde se extrae una muestra. Es el espacio muestral. Acuérdense, las series de tiempo son procesos estocásticos. Los procesos estocásticos son acumulaciones o observaciones de variables aleatorias. Entonces, las variables aleatorias necesitan un espacio muestral. Entonces, R es ese espacio muestral. En este caso, en nuestro caso de un volado, el espacio muestral, ¿cuántos elementos tiene? Solamente tiene 2. -1 y 1. Gano, bueno, pierdo o gano. ¿Sí? Ese es mi espacio muestral. El tiempo es el tamaño de la serie. ¿Cuántas veces voy a lanzar la moneda? Y ese no sé por qué está ahí, pero ese ya no lo necesitamos en este caso. Bien, entonces voy a crear dentro de la función. Entonces noten esto. Tengo una cosa que va a ser una función que necesita que le dé un espacio muestral y que le dé tiempo. Entonces, ya una vez dentro de la función voy a crear un objeto que se va a llamar UDT. Y UDT lo que va a hacer es, va a utilizar una función que se llama replicate. Lo que va a hacer es replicar. Va a replicar cuántas veces, cuanto el tiempo yo haya dicho. Si el tiempo yo dije que era 1000, entonces va a replicar 1000 veces. ¿Qué va a replicar? Coma, ahora viene lo que va a replicar. Y va a replicar muestreos. Esto significa samples. ¿Sí? Entonces va a ser muestreos de mi espacio muestral, que es R. ¿De qué tamaño? 1. Entonces voy a tomar mi espacio muestral, que es -1 y 1, y voy a tomar muestreos de tamaño 1. Con reemplazo. ¿Por qué con reemplazo? Porque quiero que siempre pueda tomar -1 y 1. Si le doy replace false, lo que va a hacer es que cuando tome el 1, para el siguiente muestreo ya solo tengo el -1, o viceversa. Si en el primer muestreo tomo el -1, en el siguiente muestreo solo puedo tomar el 1. Entonces no quiero que eso pase, quiero que siempre estén disponibles el -1 y 1. Entonces por eso le doy replace true. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí la función? La función está lanzando volados. Es básicamente esto. Entonces, va a lanzar tantos volados yo le dé en time, y lo que va a hacer es, va a tomar del espacio muestral -1 y 1, va a tomar el -1, el 1, como aleatoriamente. Y todas esas observaciones los va a guardar en un objeto que se va a llamar UDT. ¿Y qué es lo que, y fíjense, y sí que aquí ocupo un ratón, porque lo que quiero es que me regrese UDT. ¿Sí? No solo quiero que lo calcule, quiero que me lo regrese. ¿Sí? Entonces, me voy a posicionar en cualquier parte de la estructura de function y le voy a dar a ejecutar. Pero bueno, el principio, perdón. Ahora sí, es desde el principio. Posiciónese en la línea 66 para que esto funcione. ¿Y qué hizo? Nada. Lo único que hizo fue cargar una función. Entonces, si se dan cuenta, su Global Environment ya tienen otra categoría. Tienen una categoría que se llama Values y otra categoría que se llama Functions. Entonces, dentro de la categoría de funciones tienen el objeto que se llama moneda. Y dentro de la categoría de Values tienen mi vector Z, que habíamos calculado anteriormente. ¿Sí? Bien, ahora vamos a jugar con esa función. Entonces, voy a crear un objeto que se va a llamar resultado y es un vector que tiene el -1 y el 1.
y periodos, que va a ser 10,000. Entonces voy a ejecutar cada uno de esos. Command, resultados, periodos, y luego voy a crear un data frame que se va a llamar U, el data frame, y este data frame va a tener una columna que se va a llamar tiempo, y tiempo va a ir desde 1 hasta periodos. Entonces va a ser un número consecutivo desde 1 hasta 10,000. Vamos a ejecutarlo. Y si quieren abrimos U, le damos clic a U y aquí está. Entonces U es un data frame que es desde 1 hasta 10,000. Lo voy a cerrar, no necesito ver más. Bien. Ahora me voy a regresar a... Aquí está por ahí. Ahora sí. Ahora, lo que voy a hacer es entonces, voy a ejecutar mi función que se llama moneda, pero mi función moneda necesita dos argumentos. Habíamos dicho R, que era el espacio muestral, y otra cosa que era time, que eran los periodos. Entonces, le estoy dando los dos argumentos que necesita. El espacio muestral es el -1 y el 1. Y con time son los periodos, son 10,000. Entonces, el tiempo es 10,000. Entonces, quiero que moneda lo ejecute sobre esos dos argumentos y lo guarden en mi data frame que se llama U, pero que cree una columna que se llama UDT. Entonces, voy a abrir ahora mi objeto que se llama U. ¿Y qué tengo? Tengo todos los resultados del volado. Entonces, en mi caso a mí, me resulta que el primer volado lo gané, el segundo también, el tercero también, el cuarto lo perdí, el quinto lo gané, y así me fui con todos los eventos posibles. ¿Sí? Luego voy a calcular la media. Entonces, teóricamente, este proceso es estacionario en media y en varianza. Entonces, la media debe de ser 0, según esto. Vamos a ver. Entonces, le doy mu, imprimo, y me da casi 0. Vamos a ver la varianza. Y la varianza era 1, casi es 1. ¿Sí? Entonces, más o menos, las cosas empíricas parecen funcionar aquí. Entonces, ahora voy a agregar una columna nueva a U. Y esa columna nueva es la suma, va a replicar, puros ceros de tamaño periodos. Entonces va a agregar una columna U que se va a llamar SUDT, que va a tener puros ceros. Vamos a ver a U. Y entonces tengo el tiempo, tengo la variable aleatoria generada y tengo SUDT. Y SUDT es puros ceros. Lo que voy a hacer ahora es construir a XT. XT era la suma de todos los valores de los volados. Y lo voy a hacer con un for. Bien, y el for es el siguiente. Entonces, una función for o un argumento for sirve para hacer procesos loops repetitivos. En este caso, lo repetitivo es ir sumando los valores del volado. Entonces, en el primer volado, ¿cuál es el valor XT? Es ese valor. El primer volado es la condición inicial. En el segundo volado es lo que me haya resultado en el volado más el valor acumulado, más el valor anterior. Y en el tercero es lo acumulado hasta ese punto. Y así me voy con cada uno. Entonces, es un for i es un número índice que voy a indicar el número de veces que lo voy a hacer. Entonces, for i desde 1 hasta periodos, desde 1 hasta 10,000, quiero que haga lo siguiente. Quiero que vaya sumando los valores que vayan en el índice i. Entonces, por ejemplo, cuando el valor i es 1, entonces solo toma el primer valor. Cuando i es 2, entonces va a ir desde 1 hasta 2 y suma. Y así va a ir acumulando. Uy, aquí, perdón. Y luego veo u. Entonces ya tengo ese u, ya lo rellené. Eran puros ceros y ahora lo rellené. Entonces fíjense aquí, en lo que voy viendo en SUDT es mi acumulación de ganancias o pérdidas. Entonces fíjense, el volado 1 lo gané, entonces es 1. El volado 2 lo gané, entonces hasta ahí llevo 2 pesos ganados. El volado 3 lo gané, entonces llevo 3 pesos ganados. El volado cuarto lo perdí, entonces regresé a 2. Y así me voy, en este caso. Bien, ahora vamos a ver la gráfica de estos resultados. Para eso voy a ocupar ggplot. ggplot necesita, los argumentos, ya les había dicho, son más o menos sencillos. Necesita primero que le dé los datos. Y los datos son el data frame llamado U. Ahora las condiciones de X y Y. En el eje X va a graficar el tiempo y en el eje Y va a graficar el valor acumulado de las pérdidas y las ganancias. Todo lo demás son cosas que le voy a dar de estética. Entonces quiero que sea una línea de tamaño 5, de grosor 5, que sea en azul oscuro,
el tema, y esto lo conversé la vez pasada. El label de los eje X va a ser tiempo, el label del eje Y va a ser XT, y sí le voy a poner título. El título va a ser gráfica de la serie de tiempo, y el subtítulo va a ser valores en pesos, y la fuente es elaboración propia, nota, simulación, lanzamiento de una moneda. Lo posiciono en cualquier parte de la gráfica, lo ejecuto y se grafica la gráfica. Valga la redundancia. Lo puedo guardar con esa instrucción. En el caso de estas gráficas en ggplot son más sencillas de guardar porque la función es más sencilla de utilizar. Solamente es una función que se llama ggsave y voy a guardarlo con este nombre, lanzamiento de una moneda, que sea de ancho de 30 píxeles y de altura de 15. Ah, no, perdón, son centímetros aquí no son píxeles. Listo. Bien. Bien, se me está acabando el tiempo y aquí le voy a parar. Y voy a retomar el problema a la siguiente clase en este punto. Pero bueno, ¿dudas hasta aquí? Yo, profesor, tengo una. ¿Me puede regresar al código? Sí, perdón, es que me salí sin querer. Es que lo que quería parar era la grabación. Dame un segundito nada más para parar la grabación.